Vamos a dar inicio a nuestro estudio de este domingo. Voy a pedirles que abran sus escrituras al libro de Éxodo en el capítulo 17. Vamos a leer desde el verso 8 hasta el verso 13. El título de nuestro estudio de hoy es Acción con oración. Éxodo 17, desde el verso 8 hasta el verso 13. Amén. Dice, hermanos, en la palabra del Señor: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Pueden sentarse, hermanos. En este pasaje que hemos leído, o en estos versículos de este pasaje que hemos leído, encontramos a un Israel que camina en libertad por el desierto. Encontramos a una nación, hermanos, que ha comenzado a gozar de la libertad de la esclavitud en Egipto, de la cual le había sacado Jehová con su brazo fuerte y su mano extendida. Pero esa nueva libertad se mira amenazada por una serie de enemigos que continuamente estaban atacando al pueblo de Israel, que continuamente veían en aquel pueblo de Dios una amenaza a su propia seguridad. ¿Por qué atacaban la caravana, el grupo, la marcha del pueblo de Israel en el desierto? Porque algunos de los pueblos que estaban asentados en diferentes zonas de aquel desierto, que dominaban ciertas áreas, en este caso los amalecitas, que son los enemigos de los que se habla en este pasaje, veían a aquel grupo como una amenaza en varios sentidos. Primero, eran tantos que podían agotar el agua, la comida que naturalmente cazarían de lo poco que se daba en el desierto, y además ellos traían animales consigo, y sus animales acabarían con los pastos que ellos necesitaban para la crianza de sus propios animales. Por estas razones, entre muchas otras, estos pueblos miraban como una amenaza a aquel pueblo que marchaba en el desierto, aquel pueblo que Jehová había liberado. Esto nos indica a nosotros, hermanos, que el pueblo de Dios, durante su travesía en el desierto, siempre estuvo expuesto a la batalla, siempre estuvo expuesto a la guerra, siempre estuvo expuesto a luchar en contra de sus enemigos. Así nos deja testimonio el Antiguo Testamento de los muchos enemigos que Israel tuvo que enfrentar en el desierto, de las muchas veces que a este pueblo le tocó luchar contra diferentes adversarios. Aún marchando en aquella soledad del desierto, en muchos casos el pueblo fue sorprendido por algunos pueblos enemigos que les sorprendían atacándolos por sorpresa. Ustedes pueden leer, más adelante lo vamos a citar, que este pueblo de Amalec justamente en alguna ocasión les había sorprendido atacando la retaguardia de aquel pueblo y dejando mucha destrucción entre ellos. Pero lo importante de todo esto, hermanos, es que el relato
de este pueblo caminando por el desierto y su enfrentamiento con distintos enemigos no está registrado en la palabra simplemente para que nos brinde una historia entretenida, la cual podemos leer. En Romanos 15:4 dice el apóstol Pablo: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Es decir, todos estos relatos no están ahí simplemente para leer algunas historias emocionantes de las confrontaciones, de las guerras, de los enfrentamientos que el pueblo de Israel tuvo que pasar. Están escritas para dejarnos a nosotros enseñanzas importantes para nuestra vida hoy en día. En este caso, ¿qué es lo que nos quiere enseñar este pasaje de esta guerra entre Israel y los amalecitas? ¿Qué lecciones nos quiere dejar el Señor a través de esta palabra? La primera de ellas, hermanos, es que el pueblo de Dios debe estar siempre listo para luchar. En el desierto, el pueblo luchaba contra un enemigo terrenal. Ya en ocasiones anteriores, como lo hemos dicho, había sufrido ataques de estos pueblos. En Deuteronomio 25 dice la Escritura: acuérdate de lo que le hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado. Es decir, estos pueblos, hermanos, atacaban a traición, no atacaban de frente, no eran pueblos que enfrentaban a sus enemigos en igualdad de condiciones, sino que sabían aprovecharse de las debilidades de los pueblos para saquearlos, para robarlos y hacer de esto una forma de vida. Sin embargo, aquella derrota que está citada en este Deuteronomio 25 había ocurrido antes de este encuentro. Y ahora, hermanos, nos damos cuenta de que Moisés ha entendido que el pueblo de Dios tiene que estar listo para luchar contra sus enemigos en cualquier momento. En esta ocasión, hermanos, cuando Moisés se da cuenta probablemente de que los amalecitas estaban rondando el campamento, ya no se queda a la espera de qué va a pasar, sino que organiza la guerra. Y es ahí donde lo encontramos en este pasaje que hemos leído. La disposición de Moisés es decirle a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Fíjense qué diferente es la situación ahora. Moisés dice: ahora ya entendimos que aunque Jehová nos ha sacado, aunque Él nos ha hecho libres, hay que seguir luchando por nuestra libertad. Nuestra libertad sigue estando amenazada. Hay enemigos que amenazan nuestra libertad. Hay que prepararnos para luchar contra ellos. Hay que anticiparnos ante las amenazas de los enemigos que quieren robarnos la libertad que Dios nos ha dado. Sin embargo, tenemos que reconocer que en este caso que hemos leído aquí en el desierto, la lucha era con espada y con ejército. Es decir, era contra un ejército terrenal, era contra soldados terrenales. La lucha era con espada y con ejército. Esa era la naturaleza del conflicto en aquel momento. Pero para nosotros hoy en día, ¿de qué conflicto estamos hablando? Nosotros todos somos el pueblo de Dios y también luchamos contra nuestros enemigos. Estos enemigos son tan despiadados como los amalecitas. También saben atacar por la espalda. También saben sacar provecho de nuestras debilidades. También nos atacan cuando estamos cansados y trabajados, tal como sucedió con el pueblo de Israel. Nuestro enemigo hoy en día también sabe atacar de esa manera. La orden de batalla que le dio al pueblo Dios a través de Moisés es la misma para nosotros hoy en día. Salgan a pelear contra Amalec. La orden es la misma.
hay que luchar, hay que batallar, hay que pelear, pero existe una gran diferencia. Nuestra lucha, dice el apóstol Pablo, no es con sangre ni carne. Nuestra lucha no es con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. Esta es la gran diferencia entre aquella batalla y la nuestra hoy en día. Esto es de suma importancia para todos nosotros, pues nos recuerda, hermanos, que nosotros no tenemos que atacar al prójimo, nosotros tenemos que atacar al mal. Nosotros no tenemos que atacar al pecador que está perdido sin conocer a Cristo. Nosotros tenemos que atacar la ignorancia en la que están hundidas las personas que no conocen el Evangelio de Jesucristo. Nosotros no tenemos que atacar ni iglesias, ni religiones, ni creencias, ni supersticiones. Nosotros tenemos que atacar al enemigo que ha cautivado el corazón de estas personas y los tiene engañados respecto de la verdad. Es decir, hermanos, nosotros no debemos atacar al pecador, debemos atacar al pecado. Al pecado debemos atacarlo con todas nuestras fuerzas. Al pecado tenemos que atacarlo con todas nuestras capacidades, pero al pecador tenemos que amarlo. Nosotros debemos atacar con todas nuestras fuerzas a la ignorancia, a las falsas religiones que cautivan las mentes de las gentes que no conocen la verdad de Cristo. Pero a las personas que han caído en esa ignorancia, a esas personas tenemos que amarlas. A esas personas tenemos que buscarlas. A esas personas no tenemos que rechazarlas. No tenemos que abandonarlas a pesar de todo lo que nos puedan decir, a pesar de que se puedan burlar del nombre de Cristo, a pesar de que puedan menospreciar el Evangelio del Señor. A nosotros nos toca ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado y bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra tarea. No despreciar al pecador, no mirarlo, no condenarlo, no señalarlo, no mostrarlo como un ignorante que no sabe nada. Nosotros, recordémoslo, estuvimos en esa condición. Nosotros probablemente, quizá no todos porque algunos ya nacieron en el Evangelio, pero la mayoría de nosotros seguramente algún día caminamos ese desierto. Algún día caminamos el desierto de la ignorancia. Algún día caminamos el desierto de las religiones vacías que practicábamos y creíamos, pero que no transformaban nuestra vida en nada. Caminamos nosotros ese camino, pero hubo alguien que nos encontró, hubo alguien que nos buscó, hubo alguien que nos habló, hubo alguien que hizo todo lo posible para mostrarnos la verdad y finalmente conocimos y entendimos que solo Cristo puede salvarnos. Esta es nuestra tarea hoy en día. Esta es nuestra lucha hoy en día. Por eso dice el apóstol Pablo, nosotros no luchamos contra carne ni sangre. No se trata de salir a pelear contra la gente. Esto, hermanos, nos llevaría a cometer el grave error de caer en discusiones religiosas de las que no va a salir nada bueno. No debemos caer en esa trampa. Nosotros no estamos para defender religiones. Nosotros estamos para compartir a Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros estamos aquí para compartir la verdad, no para entrar en pleitos que no van a producir nada bueno. Nuestra tarea es compartir la verdad con el que no la conoce, y con una actitud de respeto y de consideración por estas personas. Porque estas personas, al igual que lo estuvimos nosotros alguna vez en nuestra vida, están perdidas en la ignorancia de la verdad. Recordemos que nosotros caminamos ese camino, pero Cristo tuvo compasión de nosotros y nos enseñó la verdad. Por lo tanto, hermanos, hagamos la lucha, presentemos batalla contra la ignorancia, pero amemos al pecador.
porque Él es el objetivo de que la iglesia del Señor haya establecido sus raíces en este mundo. Amén. La segunda cosa que este pasaje nos quiere enseñar es que el pueblo debe usar sus armas para la guerra. Jehová, hermanos, pudo perfectamente derrotar a los amalecitas. Jehová pudo perfectamente enviar una plaga que acabara con los ejércitos de los amalecitas. Jehová pudo simplemente enviar un viento terrible que aterrorizara a los ejércitos de los amalecitas, como ha sucedido en otras batallas en el Antiguo Testamento, y no hubiera necesidad ni siquiera de pelear. ¿Lo podía hacer el Señor? Por supuesto que lo podía hacer. ¿Por qué no lo hizo así? ¿Por qué le dijo a Moisés, escógete varones y salgan a pelear? ¿Por qué tomó esta decisión el Señor? El Señor quería que el pueblo entendiera dos cosas. La primera es, el esfuerzo de ustedes es necesario y es importante. Es importante que ustedes peleen. Es importante que ustedes luchen. Esto es lo que Jehová le estaba diciendo al pueblo. Ustedes tienen que salir a luchar. ¿Y por qué quería que fueran ellos los que salieran a pelear? Porque quería, hermanos, que ellos tuvieran la satisfacción de decir, al final de la batalla y alcanzada la victoria, nosotros luchamos y alcanzamos la victoria. Nosotros nos esforzamos y vencimos a nuestros enemigos. Esto le iba a dar al pueblo seguridad, confianza, autoestima. Recuérdense que el pueblo necesitaba esto, porque venía de vivir siglos de esclavitud, en donde había sido humillado de una manera muy despiadada. Dios quería que este pueblo tuviera la convicción de que ahora eran libres y eran muy capaces de defender su libertad, de luchar contra sus enemigos con todas sus fuerzas y vencerlos. Eso era lo primero que Dios quería que entendieran. Pero había una segunda cosa que Dios quería que entendieran. Dios también quería que entendieran que todos sus esfuerzos en la guerra no iban a ser suficientes si no invocaban el nombre de su Dios. Y por eso es que Moisés le dice a Josué, escógete varones y salgan a pelear, y yo estaré en el monte clamando a Jehová por ustedes. El que Moisés subiera al monte, hermanos, con la vara, implicaba que él iba a estar intercediendo delante de Dios para que le diera la victoria al pueblo de Israel. Ustedes leyeron el pasaje. Dice que cuando Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecía. Cuando las manos se le cansaban a Moisés y las bajaba, entonces los amalecitas prevalecían. Esto no es cuestión de misterio, hermano, de que hubiera algo sobrenatural en eso. Lo que esto quiere decir es que sin duda Moisés se había puesto de acuerdo, como lo leemos ahí, con Josué y los ejércitos de Israel. Mientras yo levante las manos, Jehová está con nosotros. Claro, cuando el ejército miraba, hermanos, desde abajo, desde el campo de batalla, que las manos de Moisés se habían bajado, ellos se retiraban porque decían, Jehová ya no está con nosotros. Y entonces Amalec prevalecía. De manera que Josué y Ur dijeron, no hay otro camino más que busquémosle una silla a Moisés y sostengámosle nosotros los brazos. Porque mientras el pueblo vea los brazos de Moisés con la vara en sus manos, esto quiere decir, Jehová está con nosotros, sigan adelante porque Él es nuestro capitán. Amén. Porque Él nos está guiando a la victoria. ¿Cuál era esta lección? Sus esfuerzos no van a alcanzar si no cuentan con la ayuda de Jehová. Su esfuerzo es importante. El esfuerzo que ustedes van a hacer peleando es importante, pero no es suficiente. Para vencer a los grandes enemigos
se necesita de la fuerza del pueblo y de la fuerza de Dios. Esta era la segunda lección, quizá la más importante que Dios quería que su pueblo aprendiera. Por esta razón, hermanos, el Señor le dice a Moisés: envíalos a pelear, pero tú sube al monte y clama el nombre de tu Dios para que tengan la victoria. Fíjense que si ustedes siguen leyendo el pasaje, se van a dar cuenta que al final de aquella batalla hubo una gran victoria para Israel. Y Moisés hizo un monumento para conmemorar aquella batalla y le puso por nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. El estandarte era la bandera que identificaba al capitán de un ejército, al rey de una nación que peleaba. Por lo tanto, Moisés le puso este nombre porque dijo: es Jehová quien nos ha guiado a la victoria. Nosotros hemos peleado, pero quien nos llevó a la victoria es Jehová de los ejércitos. Y por eso él levantó este monumento y le puso por nombre Jehová Nisi, que quiere decir Jehová es mi estandarte, Él es mi bandera, Él es el Rey de reyes y Señor de señores que me ha llevado hasta la victoria. Nosotros, hermanos, sabemos que ya estamos en una lucha. Sabemos también que nos toca pelear por la verdad del Evangelio de Cristo. También sabemos que debemos pelear contra el pecado, pero no contra el pecador. Lo que quizá no sabemos o se nos puede olvidar es que no se trata de ir a la batalla solamente en nuestras fuerzas. Lo que necesitamos urgentemente cuando comienza la guerra es invocar el nombre de Cristo, si es que queremos vencer. Porque el que nos va a llevar a la victoria es Cristo. Nuestros brazos se pueden cansar en la lucha, nuestras fuerzas se pueden terminar en la batalla, pero si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía el apóstol Pablo. Fíjense bien en estas palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para que Cristo me fortalezca, tengo que estar debilitado. La idea implícita en estas palabras de Pablo es: cuando yo me canso, Él me fortalece. Cuando mis fuerzas se terminan, las de Él están enteras. Cuando mis brazos se cansan, el brazo extendido y poderoso de Jehová está perfectamente completo para llevarme a la victoria. Por eso decía él: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la clave de nuestra victoria. Si no clamamos el nombre de Cristo, podemos terminar perdiendo y fracasando delante de nuestros enemigos. Aunque nos dediquemos a la lucha, aunque nos esforcemos en la batalla, si no contamos con la fuerza de Cristo, es probable que salgamos derrotados. Y es posible, hermanos, que nosotros como iglesia de Cristo ya estemos experimentando algunas derrotas por nuestro descuido en la necesidad de invocar el nombre de Cristo. Una de las derrotas más dolorosas que está experimentando la iglesia del Señor en general, en toda la tierra, es que el púlpito se ha vuelto demasiado condescendiente con el pecado. Es que el púlpito se ha vuelto un púlpito amigable, suave, cómodo, que no denuncia la debilidad del ser humano, que no llama a las cosas por su nombre y que nos hace creer que nosotros estamos bien, que todo está bien, que nuestra relación con Dios es magnífica, aunque nuestra forma de vida diga otra cosa. Cuando el Evangelio se deja de predicar íntegramente,
corremos el riesgo de que nuestras fuerzas, de que estemos peleando en nuestras fuerzas y así no vamos a alcanzar la victoria. Nosotros necesitamos escuchar el Evangelio tal como ha sido revelado por el Señor. Y el Evangelio revelado por el Señor sabe tocar las fibras más sensibles de nuestra alma para corregir lo que no está bien. El púlpito en las iglesias, en muchos lugares, se ha vuelto un púlpito en el cual no se predica ya la demanda, la exigencia, la exhortación de la palabra de Dios. Todo se convierte en bendiciones, todo se convierte en recibir la abundancia de Jehová, todo se convierte en decir, extienda su mano y reciba. Pero ya no le dice a nadie, suba al monte, porque tiene que encontrarse con la presencia de Dios si quiere recibir su fuerza a la hora de la batalla. Y fíjense bien, hermanos, subir al monte implica un esfuerzo. Subir al monte implica un trabajo. Subir al monte implica, hermanos, hacer un esfuerzo para llegar a la cima. No es fácil llegar al monte. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que caminar, hay que sudar para llegar al monte. Pero el evangelio que se predica en muchos lugares hoy en día es un evangelio tan cómodo que ya nadie tiene que hacer nada. Simplemente sentarse, extender sus manos y recibir toda la bendición de Jehová. Ese evangelio, hermanos, no es el evangelio según San Juan, ni según San Marcos, ni según San Mateo, ni según San Lucas. Ese evangelio es según el hombre. Y nosotros no necesitamos escuchar el evangelio según el hombre, sino el evangelio según lo reveló Jesucristo. Ese es el evangelio que necesitamos si queremos que nuestras fuerzas sean multiplicadas a la hora de la batalla. Si queremos que el esfuerzo y el trabajo que estamos realizando en la lucha sea fructífero. Si queremos celebrar la victoria en nuestras batallas, subamos primero al monte. Encontrémonos con el Señor y Él va a sostener nuestros brazos hasta que hayamos vencido al último de nuestros enemigos. Amén. Por lo tanto, hermanos, para concluir, el conflicto en la vida del creyente es una realidad que no se puede negar. Alcanzar la victoria es el anhelo de todos, pero para alcanzar la victoria hay que tomar acción con oración, es decir, accionar, pelear, desenvainar la espada, pero clamando delante de la presencia de Dios para que nos dé la fuerza, para que ilumine nuestra mente, para que nos dé la sabiduría, para que nos indique el camino que nos va a llevar a la victoria. Y entonces vamos a celebrar juntos la gran victoria del Señor en nuestra vida y vamos a decir, Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte. Vamos a orar. Señor,